más importante, y poder describir enfermedades, quizá tratamientos o por lo menos alguna orientación que les pueda ayudar. Recuerda que Betel te acompaña y en base a eso buscamos siempre que ustedes estén informados con temas de salud. Estamos en Lima al 100.1 FM, 660 AM, además de YouTube Live, en Facebook Live también, en Betel Televisión 25.1 HD, nos pueden ver también ya en televisión, y el TikTok de Dr. Olaya, que hacemos transmisión en vivo también para que todas las personas puedan entender, escuchar y poder hacer algunos de repente ajustes en su vida que puedan mejorar su salud. El día de hoy tenemos la visita de la licenciada en nutrición Antonella Corpancho, donde nos va a hablar un poco sobre los trastornos alimenticios en los adolescentes, que a veces pensamos que no, mi hijo no sufre de eso. Hoy día vamos a hablar mucho sobre esto. Los trastornos alimenticios en adolescentes son problemas realmente graves de salud, especialmente en la salud mental, que afectan la relación de una persona con la comida, con su peso y la imagen corporal, que es muy importante. Suelen manifestarse durante la adolescencia debido a los cambios físicos, emocionales, hormonales y hasta sociales que ocurren en esta etapa de la vida. Estos trastornos pueden tener consecuencias graves para la salud física y mental de nuestros hijos, los adolescentes. Según el Ministerio de Salud, se estima que alrededor del 20% de adolescentes, 20% de adolescentes peruanos presentan algún tipo de trastorno de conducta alimenticia, por sus siglas TCA, pero vamos a hablar como trastorno de conducta alimenticia, lo que representa un riesgo para la salud física y emocional. En el 2022, eSalud manifestó en un artículo que el 5% de los adolescentes en el país sufren de anorexia. Y mientras que en el 2021, eSalud también alertó sobre un gran aumento de estos trastornos alimentarios en adolescentes desde los 11 años y afirmó que de cada 10 pacientes que acudían al servicio de psiquiatría del Hospital Almenara, 5 padecían anorexia, bulimia o trastorno por atracones. Si ya saben entonces de qué vamos a hablar, obviamente es un tema preocupante y yo creo que mucho tuvo que ver, empeoró este tema, el tema del encierro y de la pandemia. Licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenida otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya estamos en televisión, ya en estamos. 25.1 HD nos están viendo, además que nos escuchan por la radio. Así es. Definitivamente es un tema bien sensible y toda la información que usted ha mencionado acerca de las estadísticas y demás son muy ciertas. Para acotar un poco más a esta información, se diagnostican aproximadamente entre 3.000 casos anuales, ¿sí?, de trastornos alimentarios, de los cuales el porcentaje que va para niños o adolescentes a partir de 12 a 18, 17 años es el 99%. Uh-huh. Entonces también se ha visto que últimamente en Perú, hablando de cifras en Perú, están iniciando los casos incluso en menos edad, ¿no? Porque si hablamos de adolescencia, partimos de los 12 años, pero también podemos hablar que se están incrementando o están haciéndose más conocido en niños, incluso hasta de los 9 años, ¿no? Ah, mire, cada vez más jóvenes. Bueno, exacto. Lo que pasa es que también, como endocrinólogo, nosotros vemos que la pubertad ahora se presenta antes. Es precoz, ¿no? Claro, o sea, antes pubertad hablábamos 12, 13 años en mujeres, 14, 15 en hombres, pero ahora las niñas reglan pues desde los 9 años, 10 años, entonces hay cambios hormonales que quizá podrían condicionar esto. Pero a mí me llama la atención que dice que el 20% de los adolescentes peruanos presentan algún tipo de trastorno, ¿es real? Sí, 20%. Sí, en realidad sí, se ven, digamos que no era muy conocido, los casos eran muy aislados, pero definitivamente lo que usted mencionó acerca de la pandemia, eso hizo que se incrementen mucho más los casos de estos trastornos alimentarios, porque ahora vamos a hablar qué tipos de trastornos existen, ¿no? Y el tema es que actualmente hay muchos estereotipos de la belleza, ¿no? Entonces existe mucha también depresión, por esta rutina que a veces se tiene, que algunos padres no viven juntos, ¿no? Entonces a veces están muy solos, ¿no? La mamá sale, trabaja, el adolescente, en este caso el joven, se queda solo sin que nadie supervise el tema de la alimentación, saber si ha comido o no ha comido, entonces ya se enteran prácticamente cuando el cuadro o el trastorno ya está dado, ¿no? Entonces es importante también
hacer un mea culpa, saber cómo estamos cuidándonos a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, y ver de que si esto se ha incrementado es porque quizás también no está existiendo mucho cuidado por parte del entorno familiar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es complicado. A ver, la pandemia nos encerró a todos. Así es. Casi, sobre todo a nuestros hijos, 2 años, ¿no? Y esto le dio acceso a mucho internet, muchas redes sociales. Exacto. Y ahí vienen estos parámetros que decías de belleza, referentes, estos influencers, que un poco más y le decía a la gente, oye, ¿quieres tener mi figura? Mira, puedes hacer esto, y de repente eso influyó mucho para este tema. Claro, y lo que usted menciona, doctor, es muy cierto, y además, antes quizás el adolescente, digamos, vamos a hablar de mis tiempos, ¿no? Uno se podría comparar con el... Hace poquito. Uno se podía comparar quizás con la amiga, ¿no? Con el entorno, que era un entorno mucho más realista, ¿no? Muy similar al muy similar al que uno vivía, pero actualmente... ¿Qué pasa? Estos adolescentes, porque hay que saber que este tema, que es muy sensible, engloba mucho el carácter pues médico, el equipo multidisciplinario, pero estos adolescentes se comparan con los famosos influencers o con sus artistas o con gente que muchas de ellas utilizan pues estos famosos filtros, ¿no? Entonces tiene un IMC que ya es muy exagerado si te vas a comparar con una población asiática, ¿no? Que no es la población peruana, y estos estereotipos de belleza y todo, me comparo prácticamente con el ideal. Entonces si yo doblo, miro, no es la versión real, no es la versión peruana. O sea, siempre hay que también saber que esta pandemia definitivamente, lo que usted dice, nos abrió la puerta al internet, y sin un control, que podamos nosotros saber cómo nos estamos comparando, con qué nos estamos comparando, ¿no? ¿Con quiénes? Y ahora no solamente es en la foto que se hace Photoshop, ahora en los videos también se pueden hacer arreglos, entonces a veces vemos gente y cuando lo vemos en persona ya no la reconocemos. Sí. Habló del trastorno de conducta alimenticia, así se llama TCA o trastorno de conductas alimenticias, engloba una serie de trastornos, ¿no? Habló un poco de los tipos. ¿Cuáles son los tipos de trastornos? Claro, los más comunes de los trastornos de alimentación o de conducta alimentaria englobamos pues, digamos que el que tiene el mayor porcentaje es la anorexia nerviosa, ¿sí? Seguido por la bulimia. Y hay el tema también de atracones, que no es exactamente ni bulimia, pero es un trastorno de atracón que se llama, y se está notando últimamente la vigorexia, que es el exceso de hacer ejercicio, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros vamos a, digamos que explicar un poquito qué es la anorexia, es cuando el paciente, en este caso, deja de comer, empieza a disminuir porciones, que a veces haciendo pues o leyendo un poco más, averiguando un poco más de esto, probablemente este paciente en la niñez haya tenido algún tipo de exceso de peso, en algunos de los casos, no todos, en algunos de los casos, y quizás empiezan a tener opiniones de sus características físicas, ¿no? Por ejemplo, estuvo muy subido de peso en la niñez y tenía que llevar un régimen de alimentación, pero que no fue supervisado por un profesional. Empezó a seguir dietas muy restrictivas que le pasaron del IMC normal a un IMC de delgadez o incluso hasta una desnutrición, ¿no? Y hay grados. Entonces, en base a eso, se da que el paciente deja de comer, y se presenta, pues, en el caso de la bulimia, el paciente, normalmente el IMC no es que disminuya tanto, no es que físicamente lo podamos ver delgado, ¿no? O una delgadez extrema, pero este paciente tiene sus famosos atracones, entonces come, y después o vomita o utiliza laxantes, ¿no? Entonces es su forma de sentirse que se ha saciado, pero ya después es como que ya no quiere subir de peso, ¿no? Pero es un tema muy psicológico, es un tema que si no se trata en conjunto con un psiquiatra, un psicólogo, y en este caso la nutricionista, que tiene que ser una nutricionista especializada en el tema y que haya tocado a estos pacientes o sepa manejar el tema de pacientes, porque no es como una consulta muy habitual
que uno llega, le hace la anamnesis, le saca el requerimiento y le dice ok y le explica a los padres, ¿no? Y en este caso al adolescente no. Aquí se toma con pinza incluso el tema del pesado del paciente, porque ellos en la anorexia están muy sensibles, ¿no? Si uno le menciona el peso y ha subido unos gramos, es como que... una tragedia. Una tragedia, exacto. Lo veo en la consulta. A veces llegan pacientes, sobre todo adolescentes, ¿no? 13, 14, 15 años y cuando les toca, y bueno, obviamente van con uno de los padres o los dos padres, y cuando les toca subir a la balanza me dicen, no doctor, no quiero pesarme. ¿Y por qué no quieres pesarte? No quiero saber mi peso. O simplemente si me pesa, pero no me diga cuánto peso. Exacto. Entonces, o que salgan mis padres que no sepan cuánto peso. Entonces yo digo, bueno, acá hay un ratito, acá hay algo más, ¿no? Exacto. Como dice, a veces ya en nosotros los médicos lo derivamos al nutricionista, pero si nosotros, los médicos que vemos este tipo de pacientes, somos los que debemos filtrar y ver, ok, exacto, acá hay un problema. Entonces no es un paciente cualquiera. Así es. Y lamentablemente lo que usted dice es verdad. Lo veo con mucha frecuencia. No sé, o sea, yo no soy especialista en trastorno de conducta alimenticia, pero vemos jovencitas que están delgadas, pero quieren ser más delgadas. Quieren estar mucho más delgadas, ¿no? Y la mamá a veces lo lleva porque la mamá, las hijas presionan y la mamá la lleva y le dice, no, yo quiero estar más delgada. Y empiezan a contar después, cuando entran un poco en confianza, todas las cosas que hacen, pero lo más común son los atracones, ¿no? Sí, exacto. En las noches sobre todo, se levantan a la noche cuando ya todos duermen, se van a la cocina y devoran todo lo que hay. Así es, pero también lo que usted menciona es muy cierto y usted también lo puede ver en consulta, por ejemplo a nivel endocrino, ¿no? Existen muchos cambios que se pueden ver en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, las niñas que dejan de ser niñas y pasan a ser adolescentes, se les retrasa el periodo menstrual, ¿no? Se va la regla por el Existe el tema de problemas en la piel, pérdida de cabello, entonces todos estos cambios físicos que también se dan, también repercuten en la salud, ¿no? Cuando digamos que no los controlan a tiempo, existe el problema que tienen que definitivamente tener un cuidado, ya que se puede salir de las manos y los casos es las arritmias, llegan a internarse muchos de los casos porque comprometen la salud, comprometen la vida, el ritmo cardíaco desacelera, existe el tema del peso, que obviamente si nosotros no estamos en nuestro peso adecuado, ¿sí? No llamándolos a un peso ideal, ¿no? Sino un peso adecuado que nos permita estar sanos, ¿sí? Con los valores o parámetros bioquímicos que estén, digamos que dentro de un rango ideal, ¿no? Para la edad de ellos, ¿no? Porque no se compara con los estándares de adulto. Claro. Y no compromete la salud, pero cuando ya escapa de las manos, hay una desnutrición que es muy severa. Sí, en algunos casos, pues, si no se toma cuidado a tiempo, pueden llegar, pues, incluso, pues, a morirse muchos de los adolescentes. Es peligroso. Ya saben, amigos, Betel te acompaña. Los teléfonos, en el segundo bloque abrimos las líneas telefónicas para que ustedes puedan hacer las consultas que correspondan a la licenciada Antonella. El 01613-1709, 01613-1701, el WhatsApp 947-246-545, 947-246-545. También, ya saben, en YouTube nos pueden hacer las preguntas del caso. Estamos transmitiendo en vivo en TikTok de Dr. Olaya, además en Facebook y en YouTube de Betel. Estamos siempre a su disposición. Estamos con la licenciada Antonella Corpancho, ella es nutricionista, hablamos un poco sobre los problemas de trastorno alimenticios. Entonces nos habló de anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Había el síndrome del atracón nocturno. Exacto. De esos pericotes que se levantan en la madrugada, les digo pericotes a los jovencitos, niños o adolescentes que se levantan en la madrugada y arrasan con todo en la cocina. Claro, lo que pasa es que durante el día ellos tendrían que tener una alimentación acorde a lo que comen en casa, ¿no? Entonces prefieren alimentos que son muy variados, porque por lo general, pues, su consumo es a veces o de productos o llamemos, ¿no? Por ejemplo, si ha quedado algo de la comida,
lo comen, ¿no? O los famosos yogures, cosas que, pues, que puedan estar, ¿no? En algunos casos a veces pues se ve pues que esconden las galletas, ¿no? O las envolturas, ¿no? Las esconden debajo de los colchones, ¿no? Debajo de la cama, sí. Entonces es ahí donde a veces, si es que yo no tengo un cuidado de este adolescente, de este niño en algunos casos, me podría pasar de que yo no me estoy dando cuenta cómo estás haciendo la alimentación, ¿no? Ahora, acá es mucho hincapié al tema de los padres, ¿no? Porque ellos, cuando ya yo identifico que mi niño, mi adolescente no quiere compartir almuerzos conmigo, se aísla, ¿no? Cuando tiene que comer, para yo saber si realmente se ha terminado el plato de alimentación y no lo hace, ¿no? Entonces prefiere comer a deshoras, no comparte la mesa conmigo, ya simple sencillamente empieza a contar calorías, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que ir viendo que ahí algo pasa, ¿no? Y también es mucho no juzgar a veces la apariencia física, porque ¿qué pasa? Que puede ser, como le dije el ejemplo, ¿no? Un niño que haya tenido un tema de exceso de peso, ¿no? Entonces se reguló, por lo general regulan el tema del peso, en algunos casos, no todos, en la adolescencia, porque sean sus estirones, ¿no? Hay estos cambios a nivel tanto psicológico como físicos. Entonces las opiniones de que, uy, qué bien te ves ahora, estás más delgado, así te ves mejor. Entonces ellos empiezan a sentir que lo que están haciendo no está mal, porque al contrario los felicitan, los aceptan más. Y eso no pasa solo en la casa, a veces pasa también entre los amigos o el colegio. Mucho más en la escuela, exacto, porque hay que recordar que actualmente se ven muchos casos de bullying, ¿no? Entonces a veces el niño que ha sido, digamos, que ha tenido los apodos, aperitivos de gordito y esto lo demás, se sienten pues con una autoestima muy baja, ¿no? Y si yo en casa no refuerzo estos hábitos alimentarios o no refuerzo que mi niño no por lo que sea delgado o por lo que esté en exceso de peso no va a ser más o menos persona. Exacto. Y viene un agente externo que son los amigos, no se quieren sentir identificados, y con eso hago que pueda él tener ese estímulo de decir, ok, pero lo que estoy haciendo no está mal, porque lo que estoy haciendo me está ayudando a mí que me acepten. Me siento mucho mejor porque de repente en algún momento fui al pediatra o al endocrino o la nutricionista y me dijeron que tenía que bajar de peso, ¿no? Pero cuando la información se targiversa, doctor, y ya lo ven como que ya está aceptado y no sabemos qué tipo de régimen hizo, porque hay regímenes de alimentación que tienen que tener todas las características, o sea, proteínas de acuerdo al peso y a la edad, carbohidratos, grasas, incluso micro y macronutrientes, ¿no? Que los mencioné, pero simple y sencillamente hacen unas dietas que son únicas, que ahora el internet nos abre la puerta. Lamentablemente sí. A cosas que no están bien hechas, ¿no? Claro, y peligroso. Habló un poco sobre esto que, hablamos, si las personas que nos escuchan, de repente ya pararon sus orejas y dijeron, ok, de repente mi hijo está sufriendo de este tema porque ya no quiere almorzar conmigo o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué otra cosita podemos notar nosotros los padres para sospechar en un trastorno alimenticio? Claro, lo primero que es cuando ya no quieren compartir alimentos con ellos, se aíslan un poco, tienen una conducta a veces un poquito más, son más huraños por llamarlo de esa forma, empiezan a hacer dietas excesivas y dietas extremas, ¿no? Son dietas, por ejemplo, que a veces las comentan y a veces no, simplemente hacen la famosa dieta de la manzana o la dieta de las sopas o las dietas dietas que son muy extremas, que no cubren su tasa metabólica basal. Correcto. Recuerden que nosotros tenemos un requerimiento diario, no solo es estándar, no es que todos necesiten 1000 calorías, 1200, no. Cada persona tiene un requerimiento diferente por la actividad física que hace, por la edad que hace. ¿Y qué pasa? Cuando ellos empiezan a aislar, se aíslan, no comen junto con toda la familia, se preocupan más ya por su tema de peso, ¿no? Entonces, más cómo me veo, ¿no? Y empiezan a saber, porque leen mucho, incluso las personas que presentan esta característica de anorexia, son personas muy inteligentes, doctor. Saben al revés y al derecho el cálculo calórico de cada alimento que consumen. Esa inteligencia hace de que a veces los padres no se den cuenta. Exacto. Porque yo he visto pacientes, cuando un paciente llega a la consulta, lo primero que para pesarlo yo por lo menos le digo que se saque el abrigo y a veces, siempre los zapatos, ¿no? Uh-huh. Y a veces se va a subir a la balanza
y la mamá se da cuenta que tiene 2 casacas y después cuando se da cuenta tiene 2 pantalones. O sea, se estaba poniendo ropa extra para pesar de repente un poco más. Para que no observen que está perdiendo peso. Eso también. Entonces, creo que eso podría ser un signo, ¿no? Ver la ropa que están usando, cómo le queda la ropa, ¿no? Sí, generalmente son las ropas muy holgadas, ¿no? Va a depender del tipo del trastorno que exista, pero se empiezan a aislar, ¿no? No quieren estar en grupo, no quieren comer juntos. Si ya vemos que mi niño y mi adolescente empieza a estar mucho más preocupado de lo normal, porque lo normal es de que él pueda saber qué va a comer. Pero si yo veo esa preocupación extrema, veo que empieza a cambiarse, se aísla. O sea, el aislamiento es puntual y hay que saber, si no come con nosotros, ¿en qué momento come? Porque, ¿qué pasa? A veces desayuno en la escuela, no desayunó. Almuerzo con mis amigos, no almorzó. Regresa la lonchera entera. Llega y regresa la lonchera entera o hace ejercicios extremos. Entonces, si yo voy a hacer actividad física, que está bien, está perfecta, pero esta va a ser, digamos que en una frecuencia 2-3 horas al día, y yo veo que no ha comido los alimentos que realmente necesita, entonces ya tengo que ir observando, ¿no? Son estos detalles que se presentan. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre comportamientos alimenticios normales y este trastorno alimenticio? Los normales, el paciente, digamos, en este niño, este adolescente, puede tener un interés por la comida, pueden tener un interés por la alimentación que se brinda, pero no es extremo. No está pendiente de que qué cosa vas a cocinar, no, ahora yo no quiero comer esto, o reduzco porciones. Y esa comida no me gusta. Muchos se confunden a veces porque de verdad que hay los famosos pick eater, los niños más eticosos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando no es normal, cuando yo empiezo a contar calorías a cada rato. Cuando yo antes de comerme algo estoy leyendo etiquetas, que el saber leer o el etiquetado de alimentos me ayuda mucho para saber qué tipo de alimentos voy a consumir. Pero sí es de una manera muy frecuente en cada momento, entonces toman también bastante líquido porque se sienten saciados. Eso, empiezan a tomar mucha agua. Empiezan a tomar mucha agua, que el agua es importante por lo que ya hemos hablado. Pero si hablo de mucha... Hablo de que me tomo 4. 1 litro antes de cada comida. O sea, ajá, puedo tomarme un vaso porque tengo sed y después de comer también tomo, pero ellos te toman esos tomatodos o estas botellas de litro antes de las comidas, ¿no? Para estar lleno a la hora de almorzar. Para saciarse. Y el uso de laxantes. Claro, generalmente a veces buscan, googlean, revisan. Lo que pasa es que le digo eso porque con frecuencia llegan adolescentes y la mamá dice, doctor, es tan estreñida que tiene que estar tomando laxantes. Antes tomaba 2, ahora toma 4. Yo también digo, oye, un ratito, a ver claro, si está con peso normal bajo y está tomando tanto laxante, algo alimenticio. Ahora, hay que recordar que los laxantes se utilizan cuando existe un trastorno a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, los gastroenterólogos te dicen, ok, ¿qué tipo de laxante puedes usar? En polvo, pastillas, etcétera. Pero cuando ya es algo que no es normal, y saben o googlean esa información de que consumo un laxante y eso me lleva al baño, entonces creen o piensan en esa conciencia que tienen que eso les va a hacer reducir de peso. Cuando les explico, no necesariamente a un trastorno alimentario, le digo que es lo único que se hace es la pérdida generalmente de líquidos, porque estos lactantes muchos tienen el tema de diuréticos, porque algunos consumen diuréticos. Es que empiezan el doctor Google, el doctor redes sociales o los amigos, el doctor TikTok, empiezan a ver, dice, no, si tú te hinchas, entonces toma laxante. Entonces justifican, me hincho, me retengo líquido. Yo siempre le digo a las adolescentes mujeres, sobre todo, digo, cuando reglan, se van a hinchar, que es algo normal, cuando ovulan también. Entonces el hecho de estar tomando laxantes, y a veces los padres no nos damos cuenta, pero a ver, revisen la mochila de los hijos, a ver, revisen la mesa de noche. A veces yo creo que está mal que los hijos dicen, no, mi cuarto es privado, nadie entra. No, hay que revisar todas estas cosas porque ahí podemos darnos sorpresas, ¿no? Definitivamente sí, porque el detalle es que existe un poco de descuido, por llamarlo de esa forma, que ellos tienen que tener su independencia, tienen que tener su espacio y todo lo que quieran.
pero la autoridad son los padres en Exacto. la casa, ¿no? Entonces, a veces suena un poco fuerte decir, pero mientras vivan en la casa está en el cuidado de ellos y a veces hay límites, ¿no? Pero es también cómo los estamos criando, cómo los estamos cuidando. Entonces, yo siempre le digo a los papás, uno puede tener toda la voluntad, todas las ganas de decirle, ok, le doy su independencia, le doy su espacio, pero usted es la autoridad. Entonces, cuando a veces en el tema de exceso de sobrepeso, le digo, ¿quién compra los alimentos? Es el adulto, ¿quién sale? Entonces, el niño o el adolescente no sale, no trabaja, no compra sus alimentos. Pero ahí hay un detalle que se vuelven mucho más independientes, por llamarlo de esa forma, y a veces los papás tienen una sobreconfianza en el sentido de que ya muchos doctor no llevan refrigerios porque no es de moda, porque no es cool, porque no que roche y simple y sencillamente no comen. Entonces, cuando tendrían que tomar un refrigerio en la escuela, no lo hacen. Y muchos de ellos, la gran mayoría, no desayunan, ¿no? Entonces, interrumpen tiempos de alimentación y lo que yo sí le digo acá, lo más grave es de que detienen el crecimiento. Un niño que tenía, o una señorita que tenía su potencial de crecer a 1,60 m, desarrollarse, qué sé yo, se estanca el crecimiento por la falta de nutrientes. Es que esto termina en una desnutrición. Exacto. Ahí Entonces, es donde ustedes tienen que cuidar mucho ese tema, ¿no? Definitivamente sí, porque ¿qué pasa? Si yo no consumo alimentos, empiezo a bajar, pero el cuerpo, que es tan sabio, saca de sus propias reservas. Y ellos piensan que lo primero que se les va es la grasa. Y al contrario, lo primero que se pierde es músculo. Y para ganar músculo y para obtener una buena masa muscular, en realidad no solamente es el tema de aumentar proteínas, sino también es el tema de realización de actividad física, y ellos están en un potencial para poder hacer muy activos. La tasa metabólica tiene que ser mucho mayor porque están en ese momento preciso para poder terminar su crecimiento y desarrollo con talla y todo lo demás, y los truncan. Entonces, cuando se le explica eso y le dice, ¿usted quiere que sea chiquito y flaquito o quiere llegar a su talla exacta y todo? Pero obviamente esta información no se les da directamente a los jóvenes que presentan estos trastornos, sino a los padres, porque sí tiene que ser una consulta bien especializada. Hay colegas en nutrición que son expertas en trastornos de alimentación, ¿sí? En mis años de experiencia yo he podido tratar unos 4 o 5 casos que en realidad, si no está el apoyo del psiquiatra, del psicólogo, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, esto no es anda nutricionista para que te cures. No es un tema solo de nutrición. Multidisciplinario. Exacto, doctor, porque ¿qué pasa? Que el nutricionista puede tener toda la capacidad, todas las herramientas para poder sacarlo de ese cuadro. Pero no solamente es, ok, estás con desnutrición, te llevo a tu peso adecuado y ahí quedó. No, porque las recaídas son muy fuertes. Correcto. Entonces hay que buscar ese equipo multidisciplinario para que haya ese soporte, ¿no? Okay. Y saber cómo vamos a dar, porque si no también se da el síndrome de realimentación, que es bien peligroso. Bueno, breve. Sí. ¿Es más en hombres o mujeres? Es más en mujeres, pero las últimas estadísticas mencionan que se está dando también un incremento en varones. Quizá la vigorexia tiene mucho que ver. Ahora, después de la pausa, quiero que nos toque un breve sobre la vigorexia. Ya saben, amigos, Betel te acompaña. Tras la pausa, la licenciada Antonella Corpancho, nutricionista, le va a poder responder sus preguntas o inquietudes al 01613-1709, 01613-1701, WhatsApp 947-246-545, repito, 947-246-545. Además, en YouTube y en Facebook Live estamos transmitiendo y pueden hacer también ahí las preguntas del caso. Una pausa comercial y regresamos con la licenciada Antonella Corpancho. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Consulta a los especialistas. Llámanos al 01-613-1701 o al 01-613-1709. También puedes escribirnos al número de WhatsApp 947-246-545. Estamos aquí para ayudarte. En Lima, sintoniza Betel Radio en los 660 AM. ¡Mis tardes Kids! ¡Aprendan
aprendamos juntos más de nuestra Biblia de valores. ¡Sí! Datos curiosos de la Biblia y consejos de nuestro buen amigo el Grillo. Sintoniza los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Porque nosotros también tenemos nuestro espacio. Escúchalo, solo por Betel te acompaña. Dicen que los buenos amigos siempre llegan para quedarse. Por eso, nosotros estamos para quedarnos. Esto es... ¡Me contó un amigo! Con Josué Lobato, Casia Segarra y Sharon Aguayo. acompáñanos en un programa lleno de aprendizaje e inspiración. en un ambiente con Música, Tendencias. y buenos consejos. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Te lo contó un amigo, aquí en Betel ¡Te acompaña! Continuamos con Hablemos de Salud. Consultas al especialista. Ya saben, queridos amigos, estamos hablando sobre los trastornos alimenticios en los adolescentes. Nos visita esta tarde la licenciada en nutrición Antonella Corpancho. Estamos en Betel Radio 100.1 FM, el 660 AM, Betel Televisión 25.1 HD, en Facebook Live, en YouTube Live y en TikTok de Dr. Olaya. Estábamos conversando sobre estos temas tan importantes y ya saben que los teléfonos para las preguntas ya en este bloque los puede hacer 01613-1709, 01613-1701 y el WhatsApp 947-246-545. Antes de pasar a las preguntas, licenciada, ¿qué es la vigorexia? La vigorexia es un trastorno que también se caracteriza por la obsesiva ganas de hacer actividad física, por verse, digamos, es una combinación de todo. Quiere bajar de peso, pero se centra en el ejercicio extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso de la vigorexia, sé que tengo que mejorar mi estado físico, pero me centro en cómo me ven, porque es un trastorno, no tanto así, o sea, incluye el trastorno alimenticio, porque hacen dietas bien restrictivas, pero ya con el tema de que se suplementan, porque acá, como le digo, son muy inteligentes, entonces a veces pasa que en estos gimnasios donde no hay un buen cuidado y ven la edad y simplemente los supervisan, no los supervisan. Sí, eso es algo complicado. Lamentablemente las redes sociales, los influencers, entre comillas, son los primeros que recomiendan cosas, suplementos, proteínas y cosas por el estilo que al final a la gente le hace más daño. Y lamentablemente ellos no reciben una recomendación de profesionales de salud. Son profesionales que a veces no tienen el mínimo conocimiento de temas de salud y empiezan a indicar cosas que no son saludables. Y sobre todo, doctor, es que ellos se centran mucho en el tema de la masa muscular. Uh-huh. Entonces, además de ser un tema que restringen alimentos, se centran mucho en obtener músculos, ¿no? Desde la forma que ellos lo hacen, ¿no? Se aíslan un poco también a veces de las reuniones que a veces en familia van a la playa o reuniones donde ellos quizás podríamos ver la parte física y simplemente no van. Situaciones de cumpleaños, de actividades en familia, se empiezan a aislar, empieza esta obsesión por el conteo de calorías, ya acaban un poquito más en el tema de proteínas, ¿no? Y este mal uso de los suplementos, que a veces se recomiendan de una mala forma en los gimnasios donde no hay una supervisión pues de un especialista. Claro, a veces terminan sabiendo más o creen saber más que el profesional de salud. Empezamos con las preguntas. En Facebook nos pone Isabel Medina: buenas tardes, doctores. Mi nieto tiene 14 años, mide 1,68, pesa 47 kilos, está muy delgado. El médico siempre dice que está bien ahora con su adolescencia, tiene más apetito que antes, pero sigue delgado. Por favor, ¿qué será? ¿Cómo puedo ayudarlo? Él quiere subir de peso. Gracias, pero por favor lean mi inquietud. Dios les bendiga, el programa es muy bueno y le felicito por su trabajo. Gracias, Isabel Medina, que Dios te bendiga también. Mide 1,68 m y pesa 47. Bueno, Isabel, gracias por la pregunta. Ahí habría que evaluarlo para saber exactamente ese peso
qué cosa es. Nosotros en Grupo Medical contamos con un dinamómetro en el cual medimos fuerza muscular, sobre todo a niños a partir de 6 años, ¿no? Y en adolescentes nos va genial, porque lo ideal es también tener quizás un bioimpedancímetro para poder saber, porque se les explica. Ya el IMC está un poco más desfasado, nos ayuda muchísimo, pero con la toma de perímetros, circunferencia de cintura, cuello, perímetro braquial, el tema de la dinamometría, nos da indicadores muchos más seguros para decirle al paciente, oye, sí, lo que necesitamos acá es hacer un tipo de alimentación especializada en aumentar masa muscular o especializada en bajar el tema de perímetros. Por ejemplo, el perímetro abdominal nos dice que hay un riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nuestros pacientes, al contrario, están muy elevaditos en peso, sí se les tiene que hacer una restricción. Pero en este caso, si tiene que aumentar de peso, sí, yo les sugeriría principalmente que lo lleve un especialista, en este caso a un nutricionista que tenga una especialidad en pediatría, en clínica sobre todo, para poder saber cuáles son los requerimientos. Porque a veces empieza, doctor, con estas famosas dietas de dale 7 claras de huevo y el exceso, y dañamos el riñón, ¿no? Entonces, el no guiar la alimentación por un especialista podría generar muchos problemas, ¿no? Claro. Exacto, en la salud. Eso es salud frente. Tenemos un audio, podemos escucharlo. Un audio desde Arequipa, sí. Adelante. Buenas tardes, doctor y doctora. Quería preguntarme, tengo adolescentes de 18 y 19 años y son gorditos los dos y ellos se preocupan, se meten para hacer ejercicio, van a correr, pero siguen igual, están aumentando más peso. No sé cómo puedo ayudarlo. Gracias, doctora. Ok, desde Arequipa nos dice, tienen hijo de 18, 19, 20 años y están gorditos. Dice que hacen ejercicio y no bajan de peso. Ahí hay que ver exactamente qué es lo que están comiendo, ¿no? Hay algo muy importante, no juzgarlos por el tema físico, ¿sí? Todo cambio, toda restricción de peso tiene que tener mucho cuidado del mensaje que se da, porque si en la familia, los mismos padres, ¿no? Dice, oye, el gordito, oye, gordita, porque lo toman como una especie de cariño, ¿no? Pero ¿qué pasa? El saber de que ellos tienen o ya tienen en su mensaje o en su chip de que tienen que bajar de peso, ¿no? Pero si no hacen unos cambios en la alimentación, la actividad física solamente ayuda en un 30-40%. Si yo no hago un cambio en mi alimentación, metabólicamente pueden ser que estén pasando, doctor, por un problema de hipotiroidismo, no sabemos, porque hay que saber exactamente cómo está conformada esta composición y qué está pasando en este adolescente, ¿no? Lo normal es que si yo reduzco carbohidratos simples o ultraprocesados como los famosos snacks, estas famosas papitas que vienen procesadas y las dietas muy altas en caloría o grasas en exceso, voy a tener una restricción y aumento sobre todo el tema de la fibra, que son frutas y verduras, las menestras, que son buenísimas, y un aporte adecuado en proteínas, porque el exceso también aumenta de peso. Tienen, dice, 80, 90 kilos más o menos, y que, bueno, según la mamá dice que comen poco. Lo que pasa es que, a mí me ha pasado con pacientes que delante de los padres comen poco, pero un chico de 18, 19 años pasa la mitad del día, ¿dónde? Estudiando en la universidad. ¿Qué comen en la universidad? Exacto. Ahora, me llama a mí la atención de que los dos hermanos tengan sobrepeso. Yo creo que hay algún problema de repente que no manejan muy bien la cantidad o la calidad de comida que están ingiriendo, ¿no? Hay que hacerle un buen examen, una buena anamnesis, una frecuencia de alimentos, un buen recordatorio de 24 horas y saber realmente cuál es lo poco que ellos dicen comer, ¿no? Descartando todos estos temas que no son nutricionales, siempre se le recomienda pues la visita al profesional médico, ¿no? Y en muchos de los casos yo siempre pues derivo pues al endocrino, porque somos los que trabajamos a la mano y nos permiten pues saber pues realmente si existe o no existe pues porque muchos también me dicen, no, es que probablemente tenga hipotiroidismo, y no es el hipotiroidismo, no, es generalmente... diga la verdad, dice, ¿no? Debe ser la tiroides. Y cuando usted le hace lo que están comiendo es el turronoides, las papas fritoides y las hamburguesoides, exacto, y no es la tiroides. Exacto, y yo le digo, ¿y quién le ha dicho eso? No, es que yo he googleado y dicen que puede ser la tiroides. El doctor Google. Sí. Buenas tardes, Dios les bendiga. Una consulta, mi hijo tiene 11 años
tiene el cuello medio oscurecido por ciertas zonas y también le noto que tiene lunares de carne. ¿Tiene algo que ver con los trastornos alimenticios? Gracias por su respuesta. Claro, sí, definitivamente usted ahí me puede ayudar mucho más en esas características, pero si el cuello está un poco oscuro, puede presentar una acantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina, ¿sí? Y estos famosos lunares habría que ver... acrocordones quizás. Los acrocordones, pero ver dónde están localizados, ¿no? Más que nada, eso. Tenemos un paciente en el Reto de la Balanza, el programa que tenemos en Panamericana, los sábados a la 1, un paciente de 199 kilos. Wow. Que cuando lo examiné y le descubrí el cuello, yo nunca he visto tantos acrocordones. Lo hemos posteado en las redes sociales de Dr. Olaya y es hay una andanada de comentarios y ha causado sensación, no sé, dicen una serie de cosas, ¿no? Pero yo pienso que es eso, quizás tenga algunos kilos de más este niño, ¿no? Sí, habría que evaluarlo. Definitivamente, pues, cuando ya hay una resistencia a la insulina, el tema de factor de peso influye bastante, pero ahí sí la recomendación es llevarlo al endocrino, porque por más régimen de alimentación que se pueda dar, hay que ver, descartar un tema también metabólico, ¿no, doctor? Pero a ver, tuve un niño como de 7, 8 años, que nosotros sacamos en el programa de televisión a una persona con acantosis nigricans severa, y a raíz de esa imagen que la vio en la televisión, la señora llevó a su hijo a la consulta y cuando llega casi llorando me dijo, doctor, ¿esto es acantosis? Sí, le digo, y se puso casi a llorar porque me dijo, doctor, no se imagina, durante un año la profesora lo ha bulleado a mi hijo diciéndole que es un niño cochino, que no se limpia el cuello, que lo tiene negro. Delante de todo le pasaba algodón con alcohol, que es un niño cochino. Y era acantosis nigricans. Entonces, claro, a veces, es que hay mucho desconocimiento también, doctor. La ignorancia a veces lleva a estos grados donde si nosotros no identificamos realmente cuáles son estos signos que se puedan presentar, puede llevar al tema de bullying, que es... Y yo he visto en consulta que a veces me dicen, por más que le baño, le cambio de jabón, no sale, ¿no? Y a veces no solamente, porque digamos que el más notorio es el que se presenta en el cuello, pero yo he visto en consulta, porque en muchos de los casos a veces cuando me dicen, creo que está presentando, entonces siempre hay un familiar, siempre hay un adulto presente, le digo que lo voy a examinar, ¿no? Que generalmente esto lo hace la parte de endocrino, pero ayudamos, y cuando no ha pasado endocrino y los examinamos, en las axilas también se observa. Y los papás mencionan en la ingle también, incluso casos que en las rodillas se oscurecen, o sea, casos muy extraños. El problema de las axilas es de que mucha gente cree que es el desodorante. Sí. Dice, no, cambie de desodorante. Cuando empiezan justo a estos adolescentes a cambiar estos cambios. Exacto. Tenemos una llamada, Elba desde Andahuaylas. Dios le bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, Dios le bendiga. Tengo una consulta. ¿La escuchamos? Sí, díganos. Mire, hace unos 3 días le llevé a mi hijo porque presentaba el brazo izquierdo, esa parte tenía varias ronchitas. Entonces le llevé al doctor y el doctor me dijo que tenía herpes oral, por la cual le pregunté y me dijo que, bueno, sus defensas habían bajado y era por eso. Y bueno, me hago la pregunta, entonces, ¿cómo debo mejorar en su alimentación para que pueda mejorar su defensa? Ok, herpes labial es muchas veces por disminución de defensas de la zona de la piel. Es el más común, ¿no? Eso es más común, pero bueno, quiere mejorar ¿cómo se mejoran las defensas en un niño? El sistema inmunológico se mejora con una alimentación balanceada. Acá yo he traído un platito. A ver, los para que están, poder mostrar antes que lo muestres, los que están en televisión van a ver la demostración de acá del platito que ha traído la licenciada, claro. O los que están en YouTube o Facebook Live o el TikTok de Dr. Olaya. A ver, platito. El platito tiene que ser con todos los grupos de nutrientes. Ajá. ¿Sí? Tiene que tener, por ejemplo, verduras, que es lo importante. ¿Qué es la mitad? Que sería lo ideal. Ajá. Nosotros los peruanos, por lo general, a veces llegamos a la cuarta parte. Y esto es, ¿no? A veces para decorar. Pero si yo quiero mejorar mi sistema inmunológico, no solamente basta con aumentar el consumo de frutas y verduras que tienen mucha y más cantidad de vitaminas y minerales, que son, digamos, que las más completas. También tengo que tener una buena fuente de carbohidratos. Es ahí donde tengo que saber si es el tema, por ejemplo,
qué cantidad estoy consumiendo y las proteínas, ¿no? Si es que no se dan las proteínas de origen animal, que lo ideal sería el huevo, el pescado, las carnes blancas, podrían ser también las vegetales como las menestras, que son buenísimas. Entonces, si yo no tengo una alimentación balanceada y solamente le doy comida muy procesada, excesos y demás, no puedo mejorar todo esto. Y ahora, los carbohidratos son necesarios, no hay que satanizarlos. los necesarios, exacto. Yo siempre en la consulta me dicen, no, ya empecé, me dicen a veces, no, ya empecé, ya le quité todo, le quité el arroz, le quité el frito. Y le digo, ¿por qué he hecho eso? No, pues, pero porque eso es lo que baja de peso, pues, me dicen. Lo he ¿no? visto en Google. Entonces yo le digo, no, a ver, una alimentación balanceada, sobre todo si hablamos de niños y adolescentes, tiene que tener todos los grupos de alimentos. Yo a mis pacientes le mando a comer su arroz con menestra, porque le digo, tan rico que es comer el arroz, y le quiere quitar, a ver, suspéndaselo usted, porque la dieta solamente lo hacen para los niños. Estos regímenes alimentarios raros que les digo a los papás. Tienen que saber comer absolutamente todo. Dieta estricta a los niños y los demás están con su chatarra. Y los demás comen, toman su gaseosa, comen algunas otras cosas. Ahora, también es importante que sí, se ha visto estudios que cuando mejoramos, por ejemplo, alimentos ricos en vitamina C, llámese el kiwi, el camu camu, las fresas, aguaimanto. El aguaimanto, la naranja y la mandarina, ayuda un poco también con el tema del herpes, ¿no? Pero en realidad todas las frutas y todas las verduras. Importante que lo que he dicho, todas las verduras y frutas están, todas las vitaminas. Todas. No es necesario estar tomando vitaminas. No. Para mejorar las defensas. Sí, acá ahí vamos a entrar a un tema Yo soy antivitaminas, ¿eh? de que la publicidad ahí sí nos va a agarrar un poco, pero nosotros, ¿qué pasa? Yo también les digo, a ver, les encanta a los papás, les fascina que uno les recomiende algún suplemento. Un suplemento de vitaminas. De vitamina, de todo, doctor. Entonces, si uno no es buena nutricionista, ¿por qué no ha recomendado? Le digo, a ver, ¿cómo es su alimentación? Hay casos muy particulares, sí, donde hacemos la anamnesis y si yo veo que hay una deficiencia, suplemento. Claro. Pero no es que sea necesario o una regla para todos. Entonces, a veces sí, el problema es que con esos suplementos se da un exceso, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas, se nos está yendo la hora. Dios le bendiga al doctor Olaya y la licenciada Antonella. En realidad, tengo 2 consultas. Tengo una joven de 17 años. Ella ha comenzado a comer pesando los gramos de cada comida. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudarla? La otra consulta es que se le atrasa mucho la regla, 3 meses o más. ¿De qué depende? Muchas gracias. Bueno, acá yo creo que ya nuestra oyente tiene 2 indicadores muy importantes, ¿no? Lo normal no es un tema de estar pesando a cada rato. Yo sí recomiendo en algunos de los casos, no en todos, cuando ya aprenden, mis pacientes diabéticos tienen que saber realmente cuánto consumen porque se aplican insulina. Pero si no tiene esa condición, no debería estar pesando, ¿sí? Ahora, tampoco es normal que se le retrase el periodo menstrual. Entonces ya tenemos dos banderitas rojas, por llamarlo de esta forma, que sí le sugeriría que le lleve, en este caso, 17 años, puede ser médico de adolescentes, ¿sí? Y él va a derivar, en este caso, al especialista, ¿no? Pero ¿qué utilizo para que a veces no se me esté empezando? Las tazas medidoras. Ajá. Cuando empiezan un tipo de régimen que tienen ellos. Los que están en radio no lo ven, pero la licenciada está mostrando, a los que están en televisión, en las redes sociales, está mostrando unas cucharitas. Unas tacitas medidoras con cuchara también. Con cucharitas y un cucharón. El último pensé que era la nariz de un payaso. Parece, ¿no? Pero los colores. Y esto tiene una función, una medida, digamos. De medir, así. exacto. Ajá. ¿Qué pasa? Que a veces nos pasa que nosotros queremos saber cuánto estamos comiendo y no es algo normal, pero ya después lo medimos con las cucharas. Esta cuchara, que es una medida de una cuchara sopera, se puede, muy práctico, pero cuando se inicia ayuda mucho. Entonces, si yo le voy a recomendar media taza de arroz, una taza de menestra, nos va perfecto. Pero cuando yo ya todo tengo que estar midiendo, pesando, entonces ya es una banderita roja que nos dice qué está pasando con este adolescente, ¿no? Correcto. Entonces, es bueno llevarlo al especialista. Se nos está yendo la hora y están llegando muchas preguntas. Breve, ¿cómo podemos, difícil respuesta, ¿cómo podemos tratar los atracones y la bulimia? Principalmente es el manejo multidisciplinario. Psicólogo, psiquiatra. Sí, porque solo llevarlo al nutricionista vamos a ayudarlo, sí, para mejorar el estado nutricional, pero recuerden que el problema es más acá, porque es un problema mental, que incluye, sí, pero es un tema ya a nivel mental, es una enfermedad mental.
hay un término, es dismorfofobia, que el paciente se ve al espejo de diferente manera de lo que es realmente, ¿no? Buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué relación hay entre alergia alimenticia y trastorno alimenticio? Bueno, en el programa anterior habíamos hablado de las alergias, ¿no? Las alergias es obviamente por lo general a alimentos que contengan, por ejemplo, alergia al pescado, alergia a la proteína del pescado, proteína de la leche, proteína del huevo. Y los trastornos alimentarios es un tema psicológico, un tema más mental que se puede dar porque el paciente deja de comer o el paciente empieza a comer con atracones, en el caso de la bulimia, y empieza a purgarse, utilizar laxantes, etcétera, o estos mismos atracones nocturnos, ¿no? El síndrome de atracón nocturno, pero no son iguales. Hay algunos que se confunden y dicen, empiezo a ser alérgico a todo o me vuelvo intolerante a todo. No, pues si ha tenido 10, 12 años de que ha comido normal, de la noche a la mañana no le va a presentar una alergia. A veces justifican que no quieren comer porque me duele la barriga, me cae mal o algo por el estilo. Tengo otra de Juanjuy, una pregunta, dice, hola, buenas tardes, señorita Antonella, le comento, tengo un niño tiene 5 años y pesa 39 kilos. En el centro de salud me dicen que le dé una y otra cosa y no logro bajarle de peso. Quisiera que me den una solución, me ayuden. Y de mi otra hija le vino el 1 de marzo, bueno, la regla de ser, se le ha retrasado hasta este mes que recién le ha venido su periodo menstrual. Quisiera saber el motivo. De Juanjuy nos escribe, ¿ah? Claro, bueno, ese niño de 5 años con 39 kilos ya presenta un exceso, ¿no? Hay que saber también cuánto mide, porque también me ha pasado que a veces tienen 5 años, pesan, no sé, 30 o 39 o más, y son niños que tienen una talla muy alta, entonces ahí tienen pues crecimiento acelerado, ¿no? Porque a veces uno le saca, en los percentiles no entran en las tablas normales de pediatría. Y el tema de su otra niña que se le ha retrasado, habría que ver bien si es un tema ginecológico o qué es, ¿no? Porque no sabemos exactamente a qué se debe, ¿no? Okay. Hay que buscar bien estas. Y sí, lo ideal es llevarlo a un centro de salud, al centro de salud más cercano que tengan. En la posta siempre, por lo general, hay un nutricionista. Y los que están en Lima, pues, gustosos de atenderlo en grupo medical, ¿no? Por ejemplo, yo justo vine de la consulta. Sí, justo nos contaba. Pero, ¿dónde está Grupo Medical? Usted trabaja en Grupo Medical. ¿Dónde la pueden ubicar? Tenemos 2 sedes, una que está en Los Olivos, la otra está en San Borja, ¿sí? Y también estamos en Facebook, Instagram, TikTok, como @gmpediatría.p. Ajá. Y los teléfonos son 955-045-917 y 956-556-256-960. Ok. Hemos estado están pasándolos, creo. ¿Están pasándolos? No. Bueno, ya saben que Grupo Medical, todo el mundo conoce Grupo Medical Pediatría. Facilito, lo encuentran. Sí. A la licenciada Antonella Corpancho, nutricionista, muchas gracias por su visita. Muchas y siempre gracias por ser tan fácil para explicar y entender a todas las personas. Les mandamos un saludo a Noemí, nos está sintonizando desde España. Le mandamos un abrazo allá hasta España, ya son las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Recordar que tenemos una frase del día y quien complete las 5 frases, quien nos diga las 5 frases el día viernes, yo les regalo una consulta médica para que sean atendidos conmigo. La frase del día de hoy es de quienes lo aman. Repito, de quienes lo aman. Es la frase del día miércoles. Ya saben, mañana otra frase, el viernes otra, y el que complete sus frases el día viernes le regalamos una consulta. Quiero terminar leyéndoles un versículo bíblico, Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ya saben, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, no vaya a ser demasiado tarde. Nos vemos mañana a 3:30 de la tarde, que Dios les bendiga y esperemos que haya sido un programa realmente muy útil para ustedes y nos vemos con otro tema importantísimo mañana en Hablemos de Salud con el Dr. César Olaya. Dios les bendiga, chao. El camino a una vida saludable empieza hoy. Esto fue Hablemos de Salud.